Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestro discipulado, amén, a nuestro discipulado de doctrinas básicas. Un fuerte abrazo a todas las personas que se conectan en este momento: Isabela Sierra, Mireya González, Paul Gómez, Alejandra Caicedo, a Laura Caterine Ávila Hernández, a José Luis Calderón, a todas las personas de esta escuela ministerial, amén, de esta escuela llamada Escuela del Reino, donde estamos aprendiendo cada día más de la palabra del Señor, amén. Así que acomódate donde estás, vamos a estar orando, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, amén. Fuerte abrazo allí a Anderson Viveros, a Eufemia Zabaleta, a todas las personas que están conectadas desde distintas ciudades, amén, y que dicen: aquí estoy, que tenemos hambre y sed del Señor, amén. Un fuerte abrazo a todos. Vamos a saludar. Ahí está Angélica López también, Alexander. Ok, a todos vamos a seguir, vamos a orar en esta noche antes de comenzar, porque hay personas que se están conectando en este momento. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y darle gracias al Señor. Dile: Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por permitirme estar aquí en este discipulado de doctrina básica, aprendiendo en esta ocasión sobre la lección número 5 que se refiere al bautismo. Amén. Vamos a aprender cosas nuevas respecto al bautismo. Vamos a estudiar profundamente, más allá, digamos, de lo que uno conoce sobre el bautismo. Vamos a ahondar sobre los estados en que un creyente puede estar en referencia al bautismo. Así que cierra tus ojos ahí y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por este día, Señor. Manifiéstate sobrenaturalmente. Guíanos, protégenos, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú enseñándonos, revelándote, Señor. Gracias porque de ti provienen todas las cosas y porque es tu Espíritu Santo quien nos guía, así como Jesús lo dijo: Él los guiará a toda verdad. Gracias, Señor, porque aquí no estoy yo interpretando unilateralmente tu escritura, sino que estoy, Señor, siendo como un guía, oh Dios, para que ellos puedan aprender aún más, Señor, y puedan entender tu escritura. Acompáñanos, Padre Santo, porque no se mueve ni siquiera la hoja de un árbol sin tu voluntad. Queremos compartir de tu palabra, queremos aprender aún más de ti, Señor, más de tu reino, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así que un fuerte abrazo a todas las personas que se conectan, que nos honran, amén, con su conexión. Y en esta ocasión vamos a comenzar, ya terminamos la lección número 4 sobre el reino de Dios. Y en ocasión yo quisiera que usted tuviera en la mente ese mensaje del reino y pudiera acompañarnos ahora al bautismo, porque el bautismo está atado al reino de Dios. Si estábamos hablando de que a partir de que vino Cristo y se bautizó, el poder de Dios se derramó sobre la tierra, la manera en que nosotros podemos acceder a ese reino
Jesús se lo dijo a Nicodemo, es nacer del agua, es nacer de nuevo, es nacer del agua y nacer del Espíritu. Amén. Así que vamos a comenzar. Jesús nos enseñó la importancia de ser bautizados en aguas y en el Espíritu. Amén. Recuerde cuando Nicodemo fue donde Jesús y Jesús le dijo, Nicodemo siendo un hombre de la ley, un sacerdote de la ley, uno de los principales de la sinagoga, Jesús lo confrontó prácticamente y le dijo que había que nacer de nuevo para heredar el reino de Dios. Y Nicodemo se preguntó que cómo podía él nacer de nuevo. Jesús le dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Hoy vamos a entender qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu. Y si nosotros, y la idea es que a través de esta lección puedas confrontarte, amén, sobre tu estado espiritual, si has sido o no bautizado en agua, si has sido bautizado en el Espíritu o si tienes ambos bautizos. Amén. Dice la palabra que en Mateo 3:13, vamos a leerla, porque quiero hablar del bautismo de nuestro Señor Jesús. La palabra dice que debemos imitar a nuestro Señor Jesús, así como Pablo también dice que lo imitemos a Él. Quisiera que lo imitemos. Entonces, en esa palabra imitarlo, yo quiero llevarte a algo posteriormente, pero primero leamos lo que dice la Escritura. Dice, Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Nuestro Señor Jesús tenía 30 años en ese momento, pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito más bien ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos abrieron y a él vino el Espíritu de Dios, dice, quien descendió como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. ¿Por qué enfatizaba en imitar a Cristo? Porque Cristo se bautizó siendo consciente. Y yo quiero hablar primero de algo que aprendí siendo abogado, y es de la voluntad y de los vicios de la voluntad. ¿Acaso usted se puede casar siendo obligado, coaccionado, digamos, presionado? ¿O usted puede celebrar la venta de un inmueble cuando le han puesto, digamos, un arma para obligarlo? Usted dice, no, ese contrato es nulo, porque para uno obligarse a algo, para ser parte de algo, uno necesita algo que se llama voluntad. Y donde no hay voluntad, los contratos son nulos y la nulidad lleva a la inexistencia. Amén. Entonces, si yo llego a celebrar un contrato donde hay un vicio de mi voluntad, es nulo. Amén. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque el bautismo que hizo Jesús fue un bautismo donde él tuvo la conciencia de ser bautizado. Ahora bien, ¿por qué hablo de los vicios de la voluntad y por qué hablo de la conciencia? Porque muchos de nosotros fuimos bautizados en la iglesia tradicional, inconscientes. Y si usted me pregunta a mí, pastor, ¿ese bautismo es válido? Yo le digo, no es válido. No es válido porque no hubo voluntad. No hubo voluntad. Y donde no hay voluntad, ningún acto nace humanamente ni espiritualmente a la vida o jurídica o a la vida espiritual. Entonces, lo primero que yo quiero enseñarte es eso. Yo sé que muchos de nosotros, me incluyo, vengo de la iglesia tradicional, pero si de algo fui consciente es que Jesús se bautizó siendo consciente.
a la edad de 30 años. Y si la escritura me dice que yo lo tengo que imitar, yo tengo que ir a las aguas en un acto de aceptación de Cristo en mi corazón. Amén. Entonces, quiero partir de esa base para aquellos que no han sido bautizados o que se bautizaron en algún momento presionados o no fue un bautismo en conciencia. Amén. Jesús tomó la decisión de ir a las aguas y decirle a Juan, quien ya estaba profetizando la venida de él, y decirle, Juan, le dijo, Juan, bautízame. Juan le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Más bien tú me tienes que bautizar a mí. El Señor le dice, se tiene que cumplir lo escrito, bautízame. Y se bautiza Jesús, e inmediatamente del bautismo, dice la palabra que el Espíritu Santo vino a la vida de Jesús. Amén. Entonces, el bautismo es un acto consciente, es un acto donde uno tiene que tener madurez para decir, yo tomo la decisión de ser bautizado. Amén. Y quisiera que recalcáramos la importancia del bautismo. O sea, ¿por qué uno tiene que bautizarse? La pregunta, el por qué. Y por qué siendo conscientes, vamos a leer lo que dice Romanos 6:3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero hemos muerto para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de la nueva vida en Cristo. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Mire qué interesante, porque el apóstol Pablo está sentando un precedente. Dice que cuando tú te unes a Cristo en el bautismo, compartes su muerte, y esa muerte se ve reflejada en ti. Esa muerte al viejo hombre. Muere el viejo hombre y nace, así como Cristo muere, pero Cristo es resucitado a la vida y colocado en un lugar celestial al lado de nuestro Padre. Asimismo nosotros hemos muerto y resucitamos. Compartimos esa doble naturaleza que tuvo Cristo. Morir y nacer. En el momento que nos bautizamos, la vida de Cristo se ve reflejada en nuestra vida, en una muerte y en un nacimiento. Eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro. Por eso es que esto se hace como un acto consciente. Esto no debe hacerse como un acto inconsciente. Grave error de la iglesia tradicional, someter el bautismo y la aceptación de Cristo en personas, en bebés que aún no tienen la capacidad de discernir ni son conscientes en su naturaleza. ¿Sí? Lo que nosotros como cristianos hacemos es la presentación de ese bebé al Señor, en donde van los padres, en donde van algunas veces los padrinos, y se lo presentamos y oramos al Señor por ese bebé. Amén. Así debería ser, porque la Biblia habla que Jesús fue presentado en el templo. Entonces, la iglesia cristiana nos sujetamos a lo que está escrito en la Biblia, mas no a las tradiciones de hombres, ni lo que un rabino, ni lo que un papa estableció, sino lo que la Biblia estableció directamente. Amén. Entonces, ya muchos de nosotros, aceptamos a Cristo en una edad consciente, en una edad donde uno dice, bueno, viví mi vida estaba perdida, llegó un momento donde encontré a Cristo y tomo la decisión de aceptarlo a Él en mi vida. Muero a la vieja naturaleza, esa es la muerte de Cristo en la cruz, y nazco a la vida en Cristo, a la resurrección. Amén.
Eso tiene que quedar claro en nuestra vida, de ese acto consciente que es el bautismo. Amén. Entonces, ahora conoceremos los estados espirituales en que se puede encontrar una persona con respecto al bautismo. Y esto es lo interesante. Vamos a analizar la primera situación o el primer estado espiritual. El primer estado es aquella persona que yo la denomino el simpatizante. Una persona que simplemente va a la iglesia porque simpatiza con la iglesia cristiana. Dice, a mí me gusta cómo oran, a mí me gusta cómo ellos predican, pero me quedo quieto. No me bautizo, no me involucro, no me, no me comprometo, no tomo una decisión. Aquí se ven varias personas o dos personas generalmente veo uno. La primera es la persona que simplemente va porque le agrada la iglesia cristiana, pero no toma una decisión. Prefiere estar ahí lejos del bautismo. Es una persona que dice posteriormente yo, como dicen, me ajuicio, me bautizo. O están aquellos hermanos que predican o que son de la fe católica, que van a las iglesias cristianas y prefieren mantenerse en el supuesto bautismo de la iglesia católica y no del verdadero bautismo que establecen las escrituras. Amén. Aquí encontramos entonces a personas que van a las iglesias que simplemente entonces son simpatizantes, no toman la decisión de ir a las aguas, mucho menos se preocuparán por recibir al Espíritu Santo en sus vidas. Creen que para ser bautizados necesitan una vida perfecta, una vida santa, ¿sí? Para poder ir a las aguas. Y esa vida santa no la van a lograr, porque el que nos santifica es Cristo. Porque aunque no peque, llevará el pecado original de Adán y Eva. Es decir, seguirá en el pecado. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una persona que ni tiene el bautismo en agua, ni tiene el bautismo en el Espíritu. Yo les puse un ejemplo, vamos a ver cómo nos va con ese ejemplo. Dice, Juan ha estado durante cierto tiempo en la iglesia tradicional, viene de la iglesia tradicional. Algunos parientes le recomiendan que vaya a la iglesia cristiana porque podría aprender de una manera más profunda la palabra de Dios y así logre tener una mejor vida espiritual. Juan decide asistir y ser un espectador. Él no acude a las reuniones, no escucha las enseñanzas. Dice, él acude a las reuniones, escucha las enseñanzas y las comparte, pero no quiere comprometerse, no quiere bautizarse. Juan prefiere conocer la iglesia poco a poco y no piensa en bautizarse en las aguas. Él solo desea participar de los servicios sin ningún tipo de compromiso. Esta persona sigue la vida del viejo hombre. Amén. Sigue la vida del viejo hombre. Esta es la persona que ni tiene el bautismo en aguas, ni tiene el bautismo en el Espíritu, simplemente se vuelve un simpatizante de la fe cristiana. Segundo caso, María ha asistido durante varios años a la iglesia, sin embargo, ella no ha tomado la decisión de bautizarse en las aguas porque tiene el concepto erróneo de que para hacerlo debe tener una santidad absoluta. Ella piensa que no es apta para el bautismo y cree que este suceso ocurrirá en el futuro. María reconoce que su vida no está ajustada a la palabra de Dios y prefiere vivir así, pensando en que su definición espiritual vendrá más adelante. Como podemos leer en los casos anteriores, estas personas no han tomado la decisión de bautizarse en las aguas, no están cumpliendo con lo que dicen la escritura, simplemente son personas emocionales, personas que se vuelven simpatizantes, personas que se vuelven, digamos, les encanta cómo se ora, les encanta cómo se
cómo se predica, pero no tienen una correcta o una definición espiritual. Amén. Esas personas no se creen aptas para tomar esa decisión de bautizarse. Amén. Pero el bautismo es la mejor decisión que un creyente puede tener. Amén. La Biblia no te está diciendo que la Biblia y lo vamos a leer ahora, dice que hay que arrepentirse. Pero la perfección no la exige Dios, porque el que nos hace perfecto y el que nos santifica es Él. Es más, precisamente somos los pecadores los que vamos al bautismo, porque en ese bautismo se ve reflejada la cruz que extermina esos pecados nuestros y nos llevan a una nueva vida. Así que si es pecador, con más razón debe bautizarse y emprender esa nueva vida. Amén. Entonces, cuando una persona se bautiza, está reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz, de que Él murió en la cruz, cargó nuestros pecados, los acabó en la cruz y hemos sido santificados. Por eso les digo, la santificación viene a través de la muerte de Cristo. La santificación no viene porque una persona antes de aceptar a Cristo diga, no, yo no pequé. No pecó, pero cargó con el pecado original de Adán y Eva y será culpable. Más, si yo acepté a Cristo en mi corazón y fui un pecador, dice que Él me santificó y abandono al viejo hombre, abandono al pecador, abandono al que amaba el pecado. Y ahora me encuentro con alguien que no ama el pecado, que lucha para no ofender a Dios y que lucha para no pecar. Amén. Entonces, esto no quiere decir que al bautizarse el individuo deje de pecar. No, Señor. Eliminará al viejo hombre y comenzará el proceso en Dios, porque desde ese nacimiento viene a crecer en el espíritu una persona, ya abandonará. Dios pone el sentir y el querer y esa persona se va apartando de ese viejo hombre y va Dios perfeccionándolo a través de la obra de su Hijo. Amén. Así que quisiera que vayamos al segundo estado. Amén. Entonces, en el primer estado, ¿quiénes están? Ya sabemos. Los que viven la vida loca, pero van a la iglesia. Viven como vive el viejo hombre, pero van a la iglesia. Entonces, yo quería compartirles esa parte. Vamos, por favor, a el segundo estado espiritual. ¿Sí? Dice, cuando una persona tiene el bautismo en aguas y tiene el bautismo en el Espíritu. Amén. Tiene el bautismo en agua y tiene el bautismo en el Espíritu. Este es el estado ideal. Este es el estado ideal. Amén. Quisiera referirme al concepto de la palabra bautismo. La palabra bautismo viene de la palabra baptizo en griego y se refiere a cuando un barco se hunde en el mar y no vuelve a salir a flote, como el Titanic. Se hundió y nunca más volvió a salir a flote. A eso se refiere la palabra baptizo. Cuando nosotros, en la simbología de la Escritura, cuando dice que somos sumergidos, ya permanecemos en las aguas. Fuimos sumergidos y aunque físicamente salgamos a flote y volvamos a respirar, ya fuimos sumergidos sobre las aguas espirituales del Señor. No volvemos a salir igual. Ya quedamos en la profundidad de su, cuando digo profundidad, de su vida espiritual. Amén. Quedamos sumergidos allí. Entonces, cuando una persona es bautizada, ha sido marcada para siempre. Marcada para siempre. Esa palabra bautizo es marcada para siempre. Un barco que se hunde y que no vuelve a salir.
espiritualmente fuimos marcados cuando nos bautizamos. Amén. Ahora bien, el problema eh, se da cuando, y lo vamos a ver en los próximos estados espirituales, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe el bautismo en aguas y coetáneamente no recibe el Espíritu Santo. Lo ideal sería que vivamos un bautismo como el que Jesús tuvo. Fue a las aguas a través de Juan el Bautista e inmediatamente vino el Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Quisiera que vamos a leer Mateo 3:13. Dice, Jesús fue de Galilea al Jordán donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se oponía diciendo, ya lo leímos, yo no necesito ser bautizado por ti, más bien tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le respondió, por ahora déjalo así porque conviene que que cumplamos toda la justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y el Espíritu Santo de Dios descendió como paloma y se posaba sobre él. Mire que primero fue el bautismo en aguas en Jesús y al poco tiempo cuando él sale, el Espíritu Santo descendió. Ese es el bautismo ideal, cuando nosotros nos sumergimos en las aguas e inmediatamente el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Y yo creo que esto se ha prestado también para malas interpretaciones, porque muchos pastores han creído erróneamente, y ese erróneamente lo voy a poner en mayúscula, de que a todos nos pasó de igual forma, que a todos los que fuimos a las aguas recibimos el Espíritu Santo. Y no es así. Lo voy a explicar más adelante. Amén. Juan el Bautista bautizaba, y ahorita quiero entrar en la definición de qué significa el bautismo en aguas y qué significa el bautismo en el Espíritu. El bautismo en aguas, dice que Juan el Bautista bautizaba en aguas para que las personas se arrepintieran. Mateo 3:11 dice Juan el Bautista, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Ojo, los bautizo en aguas para que se arrepientan, pero el que viene en pos de mí, es decir, después de mí, es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta cita es fundamental, porque esta cita parte de la base de dos bautismos. Vuelvo a repetir, yo los bautizo en aguas para arrepentimiento. Ahí hay un bautismo que es en aguas. Pero el que viene por de mí, que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevarle las sandalias, él los bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Mire que habla de otro bautismo, que es el del Espíritu Santo y fuego. Esta cita nos está corroborando de que hay dos bautismos, que lo ideal es que estos dos bautismos sucedan en el mismo momento. Ese es el estado ideal. Pero Juan hace una definición y dice, el bautismo en aguas es para arrepentirse y señal de arrepentimiento. Pero posteriormente vendrá Jesús, el Mesías. Él es el que da el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, yo cuando voy a Cristo por primera vez, yo me arrepiento y voy a las aguas para perdón de mis pecados y arrepentimiento. Ese es el terreno que Dios espera y necesita para el derramamiento posterior del Espíritu Santo que te da Cristo. Amén. Mire qué interesante. Del anterior versículo podemos deducir que existen
dos bautismos. Y esos bautismos del agua y del Espíritu son los que Jesús le refirió a Nicodemo para entrar en el reino de Dios y para ser salvo. Él le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Esa cita la tienes que unir con Mateo 3:11, porque la definición de lo que es el nacer del agua y nacer del Espíritu te la está dando Juan el Bautista. Mire que esto es claro. Yo no te estoy interpretando nada. Usted está leyendo la Escritura junto a mí. Y se está dando cuenta de que tras de quedamos atrás con el bautismo tradicional, ahora nos enfrentamos con el verdadero bautismo, que es el bautismo del cual habló Cristo. Y nos enfrentamos y ahora nos estamos dando cuenta de que muchos de nosotros simplemente fuimos a las aguas y nos enseñaron que al ir a las aguas el Espíritu Santo se derramaba sobre nosotros. Porque se supone que el bautismo que se daba con Cristo se daba también con nosotros y no es así. Ya se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque hay casos, más adelante lo voy a leer, donde el Espíritu Santo no desciende sobre las personas que han sido bautizadas en aguas. Tiene que haber una manifestación del Espíritu Santo en la persona una vez se bautizó en aguas. Pero muchos pastores bautizan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y recibe el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo se recibe por orden de Dios, por anhelo y porque hay un arrepentimiento genuino. Si no hubo la base para que el Espíritu Santo viniera, ¿cómo se va a dar el derramamiento del Espíritu sobre nuestra vida? Es por eso que hay muchos hermanos que creen que tienen el Espíritu Santo, pero no lo tienen. No hay una manifestación en su vida del Espíritu Santo. Entonces, Juan trató de decir algo como que viene alguien más poderoso que yo y él los bautizará en el Espíritu Santo. Pero necesitan primero ir a las aguas y arrepentirse. Amén. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega que es metanoia, que es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Dios te está diciendo, o Dios nos está diciendo, mi espíritu se va a reposar sobre aquel que haya ido a las aguas, se haya arrepentido y haya cambiado su pensamiento. Yo le puedo decir algo, mire, si una persona va a las aguas y no se arrepintió correctamente de corazón, el Espíritu Santo no descendió. Es que la palabra lo está diciendo. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Ahora, arrepentirse no es pedir perdón. Ese es otro problema de interpretación que no ha permitido a muchos que el Espíritu Santo llegue a sus vidas. Una persona te puede pedir perdón. Perdóname porque te ofendí, pero no significa que se haya arrepentido. Tú le puedes pedir perdón a Dios. Padre, cometí este pecado. Pero puede que no te hayas arrepentido. ¿Dónde está la diferencia? Es que cuando te arrepientes, no intentas no volver a cometer el mismo pecado. Dios te puede perdonar, pero puede que vuelvas al mismo pecado. O el concepto o la concepción de arrepentimiento la estás confundiendo con el perdón. ¿Por qué? Porque es que el arrepentimiento es abandonar la anterior manera de pensar. Que luche la persona para no caer otra vez en lo que antes disfrutaba, en lo que antes le gustaba. Eso es metanoia. Eso es lo que Jesús y Juan están diciendo, que se necesita esa atmósfera de arrepentimiento para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Amén. Es un cambio de actuar, es un cambio de pensamiento. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice,
No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Dice que debemos actuar con una renovación en nuestra mente. Cuando hay temor de Dios es porque definitivamente la persona tuvo un cambio de parecer, un cambio de pensamiento, una renovación, porque lo que hace Cristo es renovar tu mente. El asesino deja de ser asesino, ahora es dócil, ahora es amoroso, el ladrón deja de robar. Amén. Pero muchos, pasándose de listos, siendo lobos, se disfrazan y quieren pasar ante el Señor como si de verdad en algún momento se hubieran arrepentido. Ese es el caso de Juan 8:10. ¿Sí? Juan 8:10 no. Ese es el caso de la mujer que tuvo. ¿Se acuerdan que hubo una mujer que tuvo 5 maridos? Que quiso aparentar ante el Señor con una cara de arrepentida, con una cara de inocencia. Señor. Y el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes, ese no es tu marido. ¿Por qué? Porque muchos han entrado a las iglesias, y me toca decirlo así, con un falso arrepentimiento. Y es por eso que muchos no han recibido el Espíritu Santo. No lo han recibido. Porque no hubo un cambio, no hubo una diferencia en sus vidas. Porque no fueron a las aguas. O si fueron a las aguas, no hubo de verdad un arrepentimiento. Pero el Señor sabe quién se arrepintió y quién no. Se arrepintió, el Espíritu Santo se derrama. Amén. Sigamos. Hay un tercer estado espiritual. Mire, ya hemos hablado del primer estado, de la persona que no ha ido a las aguas, que no ha recibido el Espíritu Santo. Ya hablamos del segundo estado. En ese estado estamos hablando que es el estado ideal, ¿verdad? En que todos debemos estar, pero que muchas veces no sucede. Y no sucede porque vamos a explicarlo en el tercer estado. Y es la persona que ha sido bautizada en aguas sin el bautismo del Espíritu. Y yo no sé si esto sonará ofensa. Yo no sé si esto sonará, pero como pastor se los digo, son muchos los cristianos que están en este tercer estado. Muchos, muchos, muchos. Bautizados en aguas, pero que no han recibido el Espíritu Santo. Bautizados en aguas, pensando que el Espíritu Santo ya está dentro de ellos y no está. Es decir, sucede cuando la persona fue a las aguas, pero no sucedió el derramamiento del Espíritu simultáneamente, como pasó con Jesús, sino que el Espíritu Santo no vino. Y no vino quizás porque no hubo un arrepentimiento genuino. Y no vino porque quizás su voluntad estaba viciada, porque quizás fue a las aguas para complacer a alguien, porque por muchos factores, porque no hubo una conciencia, porque no hubo un sentir de corazón de entregarle su vida a Dios y arrepentirse correctamente. Y muchos no han experimentado el derramamiento, o como lo dicen los bautistas, los pentecostales, no han sido sellados por el Espíritu Santo. Y quisiera para ello explicártelo con lo que sucedió en Hechos 8:14. Amén. Es importante que vayas evaluándote a medida que vamos hablando de los estados, porque lo ideal es que usted me diga, pastor, yo estoy en este estado. Pastor, yo tengo que lograr este otro estado. Amén. Esto pasó en mi vida. Yo fui bautizado en una iglesia tradicional donde nunca me hablaron del Espíritu. Salgo de la iglesia católica, como se los había contado,
iba a ser sacerdote. Salgo de ahí, llego a una iglesia tradicional cristiana, pero una iglesia en donde era más importante la palabra y la enseñanza de la palabra que la presencia. No nos enseñaban sobre el bautismo en el Espíritu, sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sobre los dones, nada de eso. Pero sí enseñaban la Escritura. 10 años después, cuando me inquieto y se da el bautismo 1, el bautismo 2. El bautismo 2 no, el bautismo en aguas y en el Espíritu. Pero viví durante mucho tiempo en este tercer estado, donde me había ido a las aguas, pero no había recibido el Espíritu Santo. Hechos 8:14 nos muestra un suceso donde se comprueba bíblicamente que el bautismo en aguas no es simultáneo al bautismo en el Espíritu en ciertas personas. Dice así: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, es decir, ya los samaritanos habían aceptado a Cristo, enviaron a Pedro y a Juan. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido, en su cartilla está en negrilla. El Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos y sobre estos creyentes recibieron el Espíritu Santo. En este estado están gran parte de la iglesia cristiana. Personas que se sorprenden cuando Dios usa a otro, que se sorprenden con la profecía, que se sorprenden con los dones, que no han experimentado y que engañosamente creen que tienen el Espíritu Santo. Y no es así. Y no es así. Y aquí yo estoy hablando de gente que ya había aceptado a Cristo. Ahora, los que tienen un evangelio light, que se olviden que tienen el Espíritu Santo. Así se los digo. Que se olviden. Los que no han muerto al viejo hombre, olvídense que tienen el Espíritu Santo. Los que tienen un evangelio light, olvídense que no tienen el Espíritu Santo. Se los puedo confirmar y se los estoy confirmando con la Escritura. Y yo estoy hablando de una iglesia que ya había aceptado, dice, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Cuando la Biblia dice creyentes, eran creyentes de verdad, para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre los nuevos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Pero mire lo interesante, cuando comienza esta cita bíblica dice que los apóstoles escucharon que en Samaria, era Felipe el que estaba bautizando en aguas en Samaria, predicó y habían nuevos creyentes en Jesús. Y ellos fueron a las aguas, pero el Espíritu Santo no descendió. No descendió. El Espíritu Santo no descendió. Tuvieron que buscar, tuvieron que mandar a dos de los tres más íntimos de Jesús, a Juan y a Pedro. Faltó Jacob, pero mandaron a Juan y a Pedro, los más sensibles en el Espíritu, los más cercanos e íntimos, los que vieron a Moisés y a Elías y a Dios en la transfiguración, el que caminó sobre las aguas, Pedro, Juan el apóstol, más cercano a Jesús, el más joven, el más cercano a Jesús, a que impusieran las manos sobre esos que habían sido bautizados, que no habían recibido el Espíritu Santo. Una condición de la cual no se predica, porque lo que se predica
Yo se lo estoy leyendo, no lo estoy interpretando. Pero lo que se predica y lo que a mí me enseñaron es que cuando yo acepté a Cristo en las aguas, yo ya fui sellado por el Espíritu, como a Jesús. Pero lo que aquí me está indicando Hechos 8:14 es un bautismo como el tuyo y como el mío, no como el de Jesús. Yo no tenía el estado espiritual de Jesús cuando acepté al Señor en las aguas. El de Hechos 8:14, ¿cuál se parece? Ahora yo te hago la pregunta. ¿Cuál, si tú fuiste bautizado en aguas, tu bautismo se pareció más al de Jesús? Porque tu estado era muy parecido al de Jesús, o tu estado era muy parecido al de los nuevos creyentes de Samaria. Yo creo que a todos nosotros se nos aplica la similitud o la analogía de que más nos parecemos a los samaritanos, al estado espiritual en que Jesús fue bautizado. Amén. Entonces, es importante esta situación. Pero es que yo no tengo dones, yo no tengo unción, yo no he experimentado nada. Preocúpate, porque estás en el estado tercero. Quizás primera vez en tu vida que alguien te habla de esto. Que eso lo estudié yo. Esto lo saqué yo. Yo no me puse a copiarle nada a nadie. Cuando tú quieres buscar a Dios, buscar su presencia, tú estudias la palabra y tú buscas la forma en que muchos llegaron a la unción, muchos llegaron a la salvación. Pero este estado a mí me preocupó y en este estado fue que yo pasé 10 años de mi vida. Desde que me bauticé en aguas hasta que me confronté en si en mi vida el Espíritu Santo estaba. Vuelvo y lo repito y suena feo. Personas que no fueron a las aguas correctamente. Ahora, personas que no fueron a las aguas, o vamos a decirlo de otra manera, el primer estado, que se olvide que tiene el Espíritu Santo, ni fue a las aguas, ¿cómo es el término que usamos? Es un simpatizante. No fue a las aguas. No. ¿Cómo vamos a decir que tiene el Espíritu Santo? 2. Se bautizó en aguas, pero se bautizó en el Espíritu. ¿Cómo te bautizaste en aguas? Presionado. Te bautizaste porque querías, pero definitivamente no era lo que querías en tu corazón. Lo hiciste como por salir del paso. No lo hiciste a conciencia. Hay muchos factores allí. Pero la Biblia dice, nos exige un arrepentimiento genuino. Juan dice, yo los bautizo para que ustedes, en señal de arrepentimiento. Pero el que viene, Él es el que da el Espíritu. Pero el Espíritu se los da a los que genuinamente se han arrepentido. Tercero, los que viven en un evangelio light. Viven en el mundo y van a la iglesia. Gran porcentaje de los cristianos están en ese. No estoy hablando de nuestra iglesia. Pero uno lo ve, uno dice, las iglesias cada día se están volviendo más permisivas. Las personas, no hay una distinción de si tienen a Dios o no tienen a Dios, de si tienen temor o no lo tienen. No hay. Este es un mensaje de confrontación. Felipe bautizaba en las aguas, pero el Espíritu Santo no venía. No era coetáneo el bautismo del Espíritu y de las aguas en la iglesia, en los nuevos creyentes de Samaria. No lo era, no lo era, no lo era. Cuando ya tú tienes al Espíritu Santo, ahora tú tienes que discernir, preguntarte, ¿yo lo tengo o no lo tengo? Esa es la gran pregunta. ¿Yo tengo al Espíritu Santo o no lo tengo? O yo fui a las aguas por una emoción, o yo fui a las aguas pero definitivamente no me arrepentí. Porque ¿cómo pretendes tener la unción? ¿Cómo pretendes? Es difícil.
cuestionarse en estos momentos eso, pero hay que hacerlo. Si la persona siente la presencia, tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios en mí hace que yo sienta lo espiritual. Entonces, si tú dices, yo siento el Espíritu Santo, pastor. Hay gente que lo siente como una brisa, hay gente que lo siente como un fuego, como un viento. Si tienes el don de lengua, si tienes el don, si tienes algún don, pero si definitivamente te bautizaste en agua, si dices, yo no he sentido nada de eso, pastor, ahí sí te tienes que cuestionar. ¿Por qué? Porque fue inquietud de los apóstoles. Dice, los apóstoles oyeron que la gente de Samaria había recibido el mensaje, fueron a las aguas, pero no recibieron al Espíritu Santo. Se inquietaron y mandaron a Pedro y a Juan. Había una inquietud. La inquietud debe ser de los pastores y de los mismos miembros. Porque la Biblia es espiritual y lo espiritual tiene que verse manifestado en nuestra vida. Amén. Entonces, si tú miras las cosas del Espíritu con extrañeza porque no se manifiestan en tu vida, ojalá que no estés en el estado 3. Porque el estado 3 es engañoso. Porque puedes morir, pasar 50 años más pensando que tienes el Espíritu Santo y no lo tienes. Nunca lo sentiste, nunca lo manifestaste, nunca nada. Y la palabra dice que a cada uno de nosotros se nos dio un don. Que a cada uno de nosotros se nos dio un ministerio. Que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces, este estado es engañoso. ¿Por qué? Por la mala interpretación bíblica. Porque muchos pastores, y así como me lo hicieron a mí entender, que cuando yo fui a las aguas yo recibí al Espíritu Santo falso. Falso. Porque a mí lo que me había pasado es este estado. Y después de 10 años fue que pude cuestionarme y ayuné y le pedí a Dios el bautismo en el Espíritu y el Espíritu vino. Yo te estoy hablando con base en la palabra y mi experiencia. Y te puedo hablar también de que muchos son los pastores que erróneamente enseñan que usted fue a las aguas y ya usted tiene el Espíritu Santo. Pero claro, una mano de cristianos que no conocen las cosas del Espíritu, que no manifiestan nada del Espíritu, que no conocen ni el propósito en sus vidas. Porque en la iglesia nunca les hablaron de propósito, nunca les hablaron de ministerio. Nunca hay personas que están en mora de cumplir el propósito de Dios, porque nunca se cuestionaron, nunca identificaron. Entonces, hay ciertas características de personas que se encuentran en este estado 3. No, han sido bautizados en el Espíritu Santo. Ese es el denominador común, la característica común, pero no sienten al Espíritu Santo, no hay dones espirituales en ellos, ven de lejos y con rareza aquellos que experimentan, tienen experiencias espirituales, tienen conocimiento del Espíritu Santo, pero no tienen una comunión con Él. Pueden llegar a considerar las manifestaciones del Espíritu Santo solo para la época de Hechos de los Apóstoles. Es más, dentro de las distintas yo voy a hablar de las iglesias evangélicas cristianas. Hay iglesias que se catalogan por su doctrina, nos une la misma doctrina, pero en cuanto a la manifestación del Espíritu es diferente. Los que son bautistas, hay una serie de iglesias bautistas, ellos no consideran que el Espíritu Santo de Hechos de los Apóstoles es el mismo que se está manifestando ahora. Para ellos no es el mismo. Ellos le llaman, incluso hay un autor muy conocido que es John MacArthur, que tiene una iglesia muy famosa, una Biblia y una iglesia muy famosa. Él considera que no cree en las manifestaciones del Espíritu actuales, sino de las bíblicas. Entonces esas iglesias son muy tradicional, casi como una iglesia físicamente católica, la gente se siente en bancas, es muy ritual, termina el sermón y chao. No hay oración,
ni manifestación del Espíritu Santo. Ese es de doctrina bautista. Sí son fuertes en el conocimiento de la palabra. Es más, dentro del cristianismo los que son más fuertes en el estudio de la palabra son los bautistas, pero los bautistas no son muy dados a las manifestaciones del Espíritu. Vemos otros extremos, los pentecostales. Los pentecostales, precisamente como su nombre lo llaman, creen que cada persona debe vivir el Pentecostés, el avivamiento, la llenura del Espíritu, están en lo correcto. Y deben conocer la Escritura. Son muy, muy delicados en ese tema. A tal punto que ellos también les hallo la razón. Critican mucho, eh, son más dados no a la Trinidad, sino a creer que es un mismo Dios, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, más no son tres. ¿Sí? Los que creen en los tres son los trinitarios. Más adelante, que terminemos todo la doctrina básica, estudiaremos estos temas. ¿Sí? Pero los pentecostales que se mueven en la presencia, son más dados a creer que Dios es el mismo. Que Dios vino como Jesús, es el mismo, y el Espíritu Santo es el mismo. ¿Sí? Entonces, mire cómo hay distintas vertientes con base en la escritura bíblica. La Biblia da para pensar una posición y para pensar la otra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros, por la experiencia que vivimos y por lo que, digamos, hemos experimentado, creemos en el avivamiento, en la manifestación pentecostal, en lo que dice Efesios sobre los ministerios, lo que dice Corintios, 1 Corintios sobre los dones, la manifestación del Espíritu como en Hechos de los Apóstoles. Entonces, creemos que cada uno debe recibir todo eso. Cuando la persona reciba el Espíritu Santo en su vida, se activa todo lo espiritual. Amén. Entonces, volvamos al bautismo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Sí? Que había que nacer del agua y nacer del Espíritu. Que había que recibir el bautismo en aguas y había que recibir el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué Nicodemo se cuestionó sobre la salvación? Porque es que el Antiguo Testamento, la Torá y los libros de los profetas no hablaban de salvación, hablaban de un Mesías. Pero ellos no creyeron en Jesús. Ellos creyeron en Jesús como profeta y como maestro. Los judíos, tanto los judíos como los árabes, los musulmanes, ellos creen que Jesús era un maestro, era un profeta, pero que no era el Mesías. Por eso Nicodemo le pregunta a Jesús como maestro. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque las señales que tú haces solamente las personas que vienen de Dios las hacen. Entonces Jesús viene y le explica a ese hombre que ama a Dios, que enseña en una sinagoga, que todavía no era salvo. Eso fue lo que Jesús hizo con Nicodemo, porque al decirle hay que nacer de nuevo, y Nicodemo ni siquiera sabía, pese a que predicaba la Torá, predicaba los libros de los profetas, era prácticamente uno de los principales en la sinagoga, la salvación la tenía perdida. Y Jesús le dice, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Ya Juan nos explicó esto. Amén. Ya vamos terminando, pero vamos a leerlo. Dice Juan 3:1. Dice, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pero nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
no tengo un resaltador aquí, pero lo voy a resaltar. Y quiero que te vayas con esta cita esta noche. El que no nace del agua y no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y el que no nace del Espíritu, ya eso lo acabé de explicar, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Amén. Mire qué lindo es el Señor. Amén. Entonces Jesús vino a qué? A darnos el bautismo en el Espíritu Santo. Para que nosotros se cumpliera el bautismo en aguas, el bautismo en el Espíritu e ingresemos al reino de Dios. A lo que hablamos en la clase pasada. Porque el reino de Dios es uno solo. El que está en los cielos y en la tierra es el mismo. Solo que nos han dado un ingreso aquí en la tierra al reino de Dios. Un ingreso que se da a través del nacimiento del agua y nacimiento del Espíritu. Amén. Yo sé que esto está confrontando a muchos porque muchos pensaron que el Espíritu... Y es que vas a pedir el don y vas a pedir los dones y vas a pedir la unción y llevas años. Pero ¿cómo va a encender el don si el Espíritu Santo no está? Ah, pero es que conozco a Cristo, es que fui al instituto tal, fui a la iglesia, yo fui a las aguas, yo soy líder. Puedes ser líder. Puedes bautizarte en aguas. Puedes que conozcas demasiado la Escritura. Y sin embargo, no haber sido bautizado en el Espíritu y que te haya sucedido lo que sucedió en Samaria. Creo como pastor, es mi convicción, que muchos de los cristianos, y sobre todo iglesias permisivas, iglesias no espirituales, donde la gente va. Hoy en día yo le pregunto a la gente, ¿por qué te gusta esta iglesia? ¡Ah! Porque es que cada domingo siento que eso es un concierto. Y yo quedo asombrado de cómo la gente va a las iglesias por motivos humanos, pero no espirituales. Ah, porque es que a mí yo tengo amigos allá, tengo a mi familia que va allá. Ah, porque ahí el pastor me gusta cómo predica el pastor. Ah, porque es que ese pastor es famoso. Ah, porque y todos los fundamentos son fundamentos que no son fundamentos, no es una motivación correcta. Yo se los digo como pastor, que me gusta la palabra, me gusta escudriñarla. Los grandes maestros de la Biblia no son los que usted ve en televisión. No son los que las redes sociales están imponiendo. No son los que te tratan emotivamente. Son los que te enseñan la escritura. Y esos son los desconocidos. Son los desconocidos. Yo admiro un pastor, por ejemplo, de pronto nadie ha escuchado aquí a Samuel Pérez Millos. Es un español. Nadie lo conoce. Es más, tiene una iglesia pequeña. Y ese hombre escribió toda la Biblia, hizo un estudio en griego, en hebreo y en arameo. Profundo al hacer lo que él escribió. Y es un completo desconocido. Pero lo que tú ves en las redes sociales, eso no te enseña nada de la escritura. Nada. Solo motivación, solo emociones. Y más adelante yo quisiera hablar esta semana estaba estudiando un poco sobre el ser tripartito que somos. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y así lo dice Pablo. Y nuestro problema es con la parte del alma
y la parte del cuerpo. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo en Romanos 7 que su cuerpo jalaba hacia el pecado. Dice, porque mi mente quiere cumplir la ley de Dios, pero este cuerpo me jala hacia el pecado. Y luego está la parte almática. Entonces, luchamos contra el cuerpo y luchamos contra el alma. El alma son las emociones. Entonces, hoy amanecí que sí quiero leer la Biblia, hoy amanecí que quiero orar, que quiero dejarme usar por el Espíritu Santo, y al otro día ya no tienes la misma emoción. Entonces la persona se vuelve almática. Y hay mensajes que tratan es el alma, que no tratan el espíritu. No aportan a tu vida espiritual, aportan a tu vida almática. Y a la gente le encanta los mensajes almáticos. Almáticos, no te dejes, te va a ir bien, nada malo te va a pasar. Saca la llave con la que firmarás, saca el lapicero con el que firmarás las escrituras. No te va a pasar nada malo, no vas a sufrir, no vas a... Contrariando lo que dice la escritura, dice que por él vamos a pasar aflicciones. No quisiéramos escuchar eso, pero lo dice la escritura. Adversidades. Que vamos a vencer, sí. Pero a la gente le gusta el almatismo. Y se lo digo porque lastimosamente todos estos mensajes almáticos, ¿sí? Mensajes de cómo debo enseñarle a mi hijo a ser un varón. Cómo... O sea, esos no son mensajes. Eso se debe hacer en el hogar. Pero hay mensajes que uno dice que no valen la pena. Mensaje tiene que ser un mensaje que te lleve a Cristo, a la razón de ser, que te lleve a ser alguien espiritual. Todos los mensajes deben confrontar tu espíritu, no tu alma. Las personas que fallaron en la Biblia fueron personas almáticas. ¿Te das cuenta por qué falló David? Por su cuerpo. Deseó a la mujer del prójimo. ¿Por qué falló Elías? Se puso triste. Después de Dios haberlo usado. La esposa del rey Acab, Jezabel, lo amenaza. Y él debajo de un enebro se pone triste, triste. Dejó que el almatismo llegara a su vida. Las emociones, lo que no confronta tu espíritu, lo que no hace que tengas una vida espiritual, no va a funcionar. Alimentará tu alma, alimentará tu ego, pero no tu espíritu. Quisiera terminar aquí en este momento. Vamos a continuar la próxima clase. Quiero que evalúes esta parte para que porque no es tarde, donde humildemente reconozcas y digas, Señor, definitivamente tu espíritu no lo tenía una apariencia, y que te metas en ayuno y que comiences a anhelar ese bautismo, que comiences a anhelar eso que te hacía falta, que sabes en tu corazón que quizás no lo tenías, que te enseñaron algo equivocado, pero que ahora humildemente reconoces y le dices, Señor, voy a pedir por el bautismo de tu Espíritu, Señor. Así como en la iglesia de Samaria, yo necesito que tu Espíritu Santo venga a mí y se manifieste, Señor. Que puedas sentir el sello de tu Espíritu Santo. Así que vamos a orar para quedar despedidos en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he predicado tu palabra, Señor, tal como está escrita, Dios. Solo te pido, Señor, que tú permitas y pongas en el corazón de mis hermanos bautizarse, Señor, y que compartan de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, Señor. Te pido que nuestro bautismo, Señor, sea en agua y en espíritu, Señor. Que los uses a todos, porque ese es el llamado. Irán y predicarán, expulsarán demonios, sanarán, profetizarán. Fue un mensaje donde el poder y el reino ya habitaría en nosotros. Un mensaje y una orden de Jesús de actuar en el mundo predicando el evangelio, pero con poder. Así que Espíritu Santo, en esta noche, en este día, te pido que bautices
a todas aquellas personas que te anhelan, que los llenes, aquellos que humildemente dicen, Señor, he sido bautizado en aguas, pero te necesito. Necesito el sello de tu Espíritu. Que le dicen, Jesús, tú fuiste a la cruz para que tu Espíritu se derramara sobre mí. Lléname de tu Espíritu, bautízame. Guíame, Espíritu Santo, enséñame. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este mensaje ha sido elaborado simplemente para que te cuestiones, para que busques lo espiritual por encima de lo humano o lo que alimenta tus emociones. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a terminar, yo sí creo, en la próxima clase este tema sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver un estado adicional, ¿sí? Un estado adicional que sucedió en la casa de Cornelio. Amén. Así que les mando un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.